¿Debe Jesús destruir a los malvados de la tierra exactamente 2000 años después de la crucifixión? ¿O la Biblia enseña que el tiempo del fin será acortado? Y si es así, ¿cómo y cuánto? Estas preguntas y otras más serán respondidas en este video, en el que examinaremos más a fondo la profecía de Bereshit, que fue presentada en el video titulado Declarando el fin desde el principio. Dado que este video continúa en el camino de descubrir qué otros secretos Dios empacó en esa asombrosa palabra hebrea, recomendamos encarecidamente ver estos dos videos en la secuencia prevista. En la profecía de Bereshit, la cruz de Cristo se identifica, como debe ser, como el punto de anclaje de todos los tiempos de Dios. En la primera parte, declarando el fin desde el principio, vimos cómo la primera palabra de la Biblia predijo que el mundo se acabaría con 10 relojes que hacen tic-tac hasta la conclusión. Esos relojes son el tema de los sitios ultimoconteo.org y granjanubeblanca.org. Pero, ¿hasta dónde llega esta profecía de una sola palabra? ¿Y qué acto divino ha sido realizado por la mano de Dios, como se explica en ella? ¿Podría ser que se haya realizado un milagro en la actualidad, como se hizo en los días de Ezequías, cuando el sol retrocedió 10 grados? Después de descubrir la asombrosa profecía de la venida de Cristo saliendo de su casa para hacerse hombre y ofrecer su vida por los pecadores, todo ello predicho en la primera palabra de la Biblia, los presentadores de la profecía de Bereshit prosiguen a contemplar otros 3 puntos claves en la línea de tiempo de la historia bíblica, a saber, la creación, el regreso de Jesucristo y el final del séptimo milenio. Aquellos que aman a Dios tienen un interés natural en comprender su plan de tiempo, especialmente porque nos encontramos viviendo en un momento de la historia en el que el cambio tecnológico está impulsando a la raza humana a nuevas alturas de logros que están muy lejos de la condición moral del hombre. Mientras aspira a las estrellas, la raza está realizando simultáneamente experimentos genéticos en toda la población mundial, una perspectiva horrible para aquellos que honran a Dios como su creador y la única autoridad sobre su herencia genética del Edén que la gran semana milenaria trae a la memoria. Esto viene en la cúspide de 2 milenios desde la fecha de la crucifixión de Cristo. Pero mientras el hombre se esfuerza por dominar su destino, el pueblo de Dios podría plantearse una pregunta importante. ¿La enfermedad incurable y terminal del pecado, como la enfermedad de Ezequías, ha sido curada por el acto divino de Dios de enviar a su Hijo a morir por nosotros? Y la primera palabra de la Biblia, que predijo tan bellamente su primer advenimiento, ofrece alguna esperanza de que Jesús rescate a sus hijos leales antes de que sean presa de los sistemas de opresión y degradación que están transformando a las masas en propiedad de Satanás. ¿Está la mano de Dios todavía extendida para salvar? ¿Y cuál es la señal, como el milagro de hacer retroceder el tiempo para Ezequías, que afirma la promesa de su venida? La propia palabra Bereshit no solo profetizó que Jesús volvería después de la expiración de 10 relojes divinos, sino que también profetiza exactamente cuándo expirarán los relojes de Dios. Y a la pregunta de si esto tiene algo que ver con la señal de la recuperación de Ezequías, cuando el sol se movió hacia atrás 10 grados, la respuesta es sí, como verás en este video. Recuerda, las letras hebreas tienen cada una un valor numérico, y en esta primera palabra de la Biblia, Dios revela su gran plan para la humanidad utilizando el significado pictográfico, fonético y numérico de las letras hebreas. Los números correspondientes a cada letra de la primera palabra de Génesis 1, de derecha a izquierda, son 2, 200, 1, 300, 10 y 400. Lo que llama inmediatamente la atención aquí es el hecho de que hay 3 números grandes que cuando se combinan con el número 10 como multiplicador, representado por la letra Yod, tenemos los números 4000, 3000 y 2000. Midiendo desde el punto central de la cruz, estos números sugieren en gran medida la semana milenaria que se remonta en el tiempo 4000 años antes de la cruz y se extiende hacia adelante 2000 años después de la cruz, hasta un punto muy cercano al presente, y también hasta el final del séptimo milenio, 3000 años después de la cruz. Y así tenemos un concepto aproximado de la gran semana milenaria, según el comentario de Pedro.
Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Pedro pronunció estas palabras en relación directa con la destrucción del mundo. La pregunta natural es, ¿qué tan exactos son esos números? ¿Y da la Biblia más información para ayudarnos a estar seguros de los tiempos que Dios ha ocultado en su palabra? Aquí es donde los estudios del sitio granjanubeblanca.org y su precursor ultimoconteo.org arrojan una gran cantidad de luz sobre el tema que no conocían los autores de la profecía de Bereshit, pero que responde a muchas de las preguntas abiertas. Analicemos detenidamente los tiempos indicados por la palabra Bereshit, empezando por los 4 milenios anteriores a la cruz. La crucifixión de Cristo fue ordenada por Dios para que ocurriera en un momento específico, 4000 años después de que el pecado entrara en el mundo por la caída de Adán. Sin embargo, hay otro reloj milenario, con una base de tiempo diferente, que abarca otros 4 milenios desde el nacimiento de Jesús hasta la creación de Adán. Y solo estudiando estas dos líneas de tiempo diferentes juntas a la luz de los relojes de Dios, obtenemos una imagen clara. Cada línea de tiempo cuenta una historia diferente. La primera línea de tiempo habla de la creación del mundo, incluyendo a Adán y el hogar en el Edén en el que Dios lo colocó. Cuenta la historia de cómo, después de 4 milenios, el Hijo Eterno de Dios, que estaba con Adán en el Edén, se convirtió en hombre, dejando su estado celestial para compartir la suerte de la humanidad y nacer en la carne para redimir al hombre perdido. Por otro lado, la segunda línea de tiempo comienza con la caída de Adán, ese fatídico día en el que pecó por primera vez, y apunta a cuando, 4000 años después, Jesús acarreó ese pecado, junto con todos los pecados del mundo, al Calvario. Las asombrosas verdades vinculadas a estas líneas de tiempo y lo que las confirma, bíblicamente, solo pueden encontrarse cuando se conocen dos fechas clave, a saber, cuándo tuvo lugar la crucifixión y cuándo nació Jesús. ¿Puedes creer que los cristianos en su conjunto han perdido el conocimiento del cumpleaños y del día de la muerte de su Salvador? Cuando uno ama profundamente a alguien, recuerda su fecha de nacimiento y su fecha de muerte. ¿Seguimos amando como cristianos a nuestro Señor? ¿Qué dos fechas podrían ser más importantes que estas? Y sin embargo, su conocimiento se ha perdido en la Iglesia. Ya no es así. En el sitio web ultimoconteo.org puedes encontrar estudios bíblicos que te guiarán en el descubrimiento de estas dos fechas importantes. El estudio de Getsemaní es un hermoso viaje en las huellas del pueblo de Dios en la antigüedad que disipará toda la confusión que rodea al calendario hebreo original, el calendario de Dios, porque solo la comprensión correcta del calendario de Dios da como resultado la solución que armoniza los registros del Evangelio y confirma que nuestro Señor murió el viernes 25 de mayo del año 31. Tú puedes saberlo por ti mismo estudiando esos artículos. Y en el artículo titulado Navidad 2.0 puedes aprender cómo todas las evidencias dadas en las Escrituras en torno al nacimiento de Jesús pueden reunirse para determinar exactamente cuándo fue. Jesucristo no nació en el día de Navidad, como la mayoría de la gente sabe, sino en el día de otoño del 27 de octubre en el año 5 a.C. Estudien esos artículos y las pruebas históricas que incluyen, porque con este conocimiento también podemos entender los relojes milenarios. Sin embargo, tener esas dos fechas clave aún no es suficiente para resolver las líneas de tiempo. Uno podría suponer que contar en incrementos de 1000 años hacia adelante y hacia atrás respondería a todas las preguntas, pero no es tan sencillo. Por ejemplo, si asumimos 4000 años desde la creación hasta el nacimiento de Cristo, podríamos tener la idea de añadir otros 2000 años desde su nacimiento en el año 5 a.C. para encontrar algún entendimiento para nuestro tiempo. Esto nos llevaría al otoño de 1996, un año bastante insignificante en términos de cualquier tipo de eventos del tiempo del fin que se relacionen de alguna manera con el tema de la creación de Adán y el primer advenimiento de Jesucristo, el segundo Adán. Así que no es tan sencillo.
Y si tenemos una teoría, necesitamos datos y escrituras que la hagan verificable. Como otro ejemplo, podemos restar 4000 años de la fecha de la crucifixión para encontrar cuándo Adán pecó por primera vez. Empezando en la primavera del 31 y restando, llegamos al 3970 a.C. Esto está muy bien, pero ¿cómo podemos saber si es correcto? ¿Cómo lo corrobora la palabra de Dios? Necesitamos ante todo un conocimiento de los relojes de Dios, y de eso tratan los sitios web Último Conteo y Granja Nube Blanca. El reloj de Dios en Orión tiene una base de tiempo de 168 años, que proviene de una fórmula bíblica especial que puede expresarse como 12 por 7 más 12 por 7. Esta fórmula se presenta visualmente en el juramento de Daniel 12:7, en el que Jesús jura un pacto ante dos testigos, cada uno de los cuales representa a 12, las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles del Cordero a cada lado del río de su sangre, el centro del río del tiempo, que fluyó desde la cruz. Esto se explica en detalle en la presentación original de Orión en PowerPoint. Es importante notar que esto proviene de un juramento, una promesa hecha con las manos levantadas, que tiene mucho que ver con la letra Yod en la palabra Bereshit, a la que volveremos más adelante. Una fórmula similar se expresa en la visión de la sala del trono de Apocalipsis 4 y 5, a través del simbolismo de Jesús, 7, en el centro, con los 24 ancianos alrededor del trono, dando lugar a la comprensión de que el trono del juicio de Dios es en realidad un reloj, o lo que podríamos llamar una máquina del tiempo, a través de la cual Él conoce el fin desde el principio. Estas son ideas profundas sobre las que puedes aprender más a través de nuestros artículos en profundidad en nuestros sitios web. Pero el punto aquí es que estas fórmulas nos llevan a 168 años como la base del tiempo celestial. El redescubrimiento del cumpleaños de Jesús dio lugar a una avalancha de nuevas posibilidades en el estudio de la palabra de Dios. Uno de los productos de ello fue el artículo titulado 7 Pasos a la Eternidad, en el que se presenta el gran ciclo del reloj de Orión. Se trata de un ciclo de larga duración que abarca desde la creación hasta el nacimiento de Cristo, marcando los principales acontecimientos de la historia bíblica a lo largo del camino, como el diluvio, el cruce del Jordán, el cautiverio y otros acontecimientos importantes en la historia del pueblo de Dios. Esto despertó naturalmente el interés por la cronología bíblica, ya que los puntos del reloj ofrecían pruebas de peso y convincentes para armonizar las ambigüedades cronológicas que los estudiosos de la Biblia no podían resolver antes con total certeza. Este es un ejemplo de lo valioso que es el reloj de Dios en el estudio de la Biblia. El gran ciclo del reloj, sin embargo, no abarca exactamente 4000 años. Se mueve en sincronía con la base de tiempo de 168 años descubierta en Daniel y Apocalipsis. Específicamente, su duración total es de 4032 años, que es 24 por 168, como un gran reloj de 24 horas donde cada hora es 168 años, de acuerdo con el reloj de la sala del trono de Dios. Este gran periodo de 4032 años resulta en un milenio de exactamente 1008 años. Con este conocimiento y teniendo ahora una medida celestial para un milenio, podemos fácilmente contar hacia atrás desde el importante evento del nacimiento de Cristo en el año 5 a.C. hasta la creación, restando 4 milenios de 1008 años para llegar al año de la creación de 4037 a.C. Si comparamos la fecha de la caída de Adán con la hipótesis anterior, exactamente 4000 años antes de la crucifixión, que es el año 3970 a.C., podemos calcular cuánto tiempo pudo pasar desde que Adán fue creado hasta que pecó. Del 4037 a.C. al 3970 a.C. hay 67 años. Sin embargo, podemos ser aún más precisos, reconociendo que la crucifixión fue en primavera, mientras que el nacimiento de Jesús fue en otoño. Eso significa, respectivamente, que Adán pecó en primavera y que la creación fue en otoño.
Esto le quita medio año a la vida sin pecado de Adán, lo que significa que vivió 66 años y 6 meses hasta que pecó. Por lo tanto, el número 666 es el número de hombre, además de estar relacionado con Satanás, que engañó a Eva en el jardín. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Empiezas a ver cómo todas las piezas del rompecabezas se unen y confirman las líneas de tiempo que Dios ha ordenado. Lo que hemos visto ahora es una confirmación de la línea de tiempo milenaria de los eventos relacionados con el pecado, basada en un milenio de 1000 años, así como una confirmación de la línea de tiempo milenaria de los eventos divinos y de creación, basada en un milenio de 1008 años. Todo esto se encuentra en las últimas 2 letras de Bereshit, Yod y Tav, que tienen valores numéricos de 10 y 400 respectivamente, que juntos representan los primeros 4 milenios. Pero sin los relojes de Dios habría sido imposible resolver completa y correctamente esta línea de tiempo. Por eso es tan significativo que la primera palabra de toda la Biblia profetizara en parte a través del número 10 de la letra Yod, que el fin del mundo llegaría después de haber concluido 10 periodos de tiempo, como se explica en el video, declarando el fin desde el principio. En nuestros artículos y otros videos puedes aprender que estos 10 periodos concluyen en el año 2021, con la señal del Hijo del Hombre saliendo de su cámara, jurando con su mano derecha que el tiempo no será más. Pero, ¿cómo está representado este año 2021 en la primera palabra de la Biblia? A primera vista, uno tomaría la pista obvia de combinar el factor 10 en la letra Yod con la letra Reish, que tiene un valor de 200. Esto da como resultado 2000 años, que, contados desde la cruz en el año 31, llegan al año 2031. Pero, ¿por qué Dios indicaría ahora un tiempo de 10 años antes, 2021, en sus relojes celestiales? ¿Se equivocó en la profecía de Bereshit? Por supuesto que no. Dios declara el fin desde el principio. Solo tenemos que entender sus símbolos. Excluyendo los números grandes de Bereshit por un momento, nos quedan los números 2, 1 y 10. El 10 es parte del juramento, representado por la mano de la letra Yod, y alude a 2 juramentos importantes en la Biblia. El juramento de Daniel 12:7, en el que Jesús levanta 2 manos, Beit, y el juramento de Apocalipsis 10 del 5 al 7, en el que Jesús levanta una mano, Aleph. El juramento de Apocalipsis se refiere específicamente a acortar el tiempo o a impedir que el retraso siga transcurriendo. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Así que, desde el principio, Jesús indicó que el fin vendría según estos 2 juramentos, y en el número Yod mismo está el tiempo que se acorta. Yod representa el número 10, que en el juramento debe ser restado. De ahí los 10 años de tiempo acortado desde el 2031 hasta el 2021. Así, la profecía de Bereshit confirma de nuevo no solo cómo se acabará el mundo con el descubrimiento y la expiración de los 10 relojes bíblicos, lo que también indica cuánto tiempo se acortaría del final por juramento solemne, como profetizó el propio Jesucristo, porque si no, nadie sobreviviría. Además, el 1 de Aleph más el 2 de Beit es 3, lo que significa que Jesús viene 3 veces a este mundo. La primera fue para morir en la cruz, la segunda para liberar a su pueblo, y la tercera para purificar y recrear la tierra. Esto también es representado por los 3000 años después de la cruz, que son sugeridos por el número Shin, combinado con el multiplicador Yod. El significado del gran acontecimiento del final del milenio viene dado por la palabra incrustada Aleph Shin, que significa fuego en hebreo. Es el fuego de purificación que erradicará el pecado de una vez por todas, al final del 7º milenio. Y los echarán en el horno de fuego,
Allí será el lloro y el crujir de dientes. Los tres periodos de la historia de la humanidad y las tres apariciones de Jesús también pueden verse en la palabra Bereshit cuando sus letras están dispuestas como un quiasmo. Esta es una forma literaria utilizada en la profecía, en la que el primero está conectado con el último y el clímax está en el centro. En primer lugar, tenemos Beit en correspondencia con Tav, que significa el periodo de 4000 años antes de la cruz, durante el cual Jesús habitó en el tabernáculo celestial, del que era modelo el tabernáculo terrenal del sistema de sacrificios, y en el que manifestó su presencia en la nube y en la columna de fuego, hasta que se hizo hombre y fue crucificado. En el siguiente periodo, representado por Reish y Yod, tenemos los 2000 años después de la cruz, que comenzaron con la ascensión de Jesús al cielo como príncipe de paz, y que terminan ahora con el rey y su juramento respecto al tiempo. Por último, mostrando el clímax del plan de salvación, Aleph y Shin juntos significan el séptimo milenio, que se extiende 3000 años después de la cruz, cuando Jesús destruirá el pecado y reinará para siempre el universo como el Aleph. Es en este contexto en el que Jesús declara: Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Sin embargo, el juramento simbolizado por Yod, que le resta 10 años, no solo significa que el séptimo milenio comienza en 2021, 10 años antes de lo que se cuenta desde la cruz, sino también que el séptimo milenio termina 10 años antes según el mismo juramento. De esta manera, la palabra Bereshit ha predicho y confirmado todas las conclusiones a las que se ha llegado a través del estudio de los relojes de Dios en granjanubeblanca.org. Pero eso no es todo lo que representa la letra Yod en esta profecía. Esta letra indica una intervención milagrosa de Dios para la salvación de su pueblo. Ezequías fue un rey que reformó a Israel y enseñó al pueblo los caminos de Dios. Sin embargo, su vida se vio truncada por una enfermedad por la que oró a Dios para que lo sanara. En respuesta a su oración, Dios le concedió 15 años más de vida. Curiosamente, Ezequías fue una de las pocas personas que conoció la hora de su propia muerte, como Jesús. Como señal de que se recuperaría, Dios hizo retroceder el sol 10 grados, como se registró en el reloj de sol de Acaz. He aquí, yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol, en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. Y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. Esta maravilla fue la evidencia de la promesa de Dios a Ezequías. No se trataba de una promesa casual, sino que estaba asegurada como un juramento y respaldada por una señal divina. Pero ahora avanza rápidamente hasta la época actual. Los relojes de Dios fueron descubiertos por otro reformador que, como Ezequías, se enfrentaba al fin en el año 2016. Él también oró a Dios para que prolongara su obra en esta tierra, para la salvación de las almas. La increíble historia se llama El Sacrificio de Filadelfia. Desde ese punto en 2016, una extensión de 15 años como Ezequías llegaría al año 2031. Este habría sido el fin para todo el mundo. Sin embargo, Dios también hizo un milagro moderno, una intervención divina, no solo en la extensión del tiempo, sino también como una señal similar a lo que hizo con el reloj de sol de Acaz. Los relojes divinos que habían llegado a su conclusión comenzaron a correr hacia atrás. Y Ezequías respondió: Fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. ¿Cuánto han hecho retroceder el tiempo los relojes de Dios? 10 grados o 10 años, 10 ciclos del sol, que representan los años desde el 2031 hasta el 2021. Este milagro del tiempo fue realizado por juramento divino y acompañado por señales y prodigios como las que puedes descubrir en los sitios ultimoconteo.org y granjanubeblanca.org. Y todo esto fue prefigurado en las 6 letras de la primera palabra de la Biblia, Bereshit. Amén.
Gracias por ver nuestro canal y nos alegra que hayas disfrutado de este video. Tenemos muchos otros videos interesantes en producción sobre temas totalmente nuevos que nunca se han hecho públicos. Para ser notificado cuando se publique cada nuevo video, por favor, únete a nuestro grupo oficial Telegram llamado Boletín al NITAC, siguiendo el enlace de invitación en nuestra página web en granjanubeblanca.org. Por favor, compártelo también con tus amigos. Gracias y que Dios te bendiga mientras ayudas a difundir su luz.